La valla de Melilla, uno de los puntos calientes de nuestra frontera, vuelve a estar en medio de la controversia política por estas imágenes ocurridas el pasado 27 de junio. Hace casi 5 meses. En ellas se observaba cómo unas 2.000 personas trataban de cruzar la valla. Lamentablemente 27 de ellas murieron al tratar de hacerlo. 54 guardias civiles resultaron heridos al tratar de generar la marea. Un informe, un reportaje de la BBC asegura que las explicaciones o parte de las explicaciones del Ministerio del Interior español sobre este asunto no son ciertas. Y esa acusación de mentir pende ahora sobre el ministro Grande Marlaska, asediado por la oposición y también por miembros de su propio partido. Perdón, queríamos decir por miembros de su propio gobierno, porque es quien pide explicaciones. ¿Qué tal? Buenos días. Otro asunto del día a nivel internacional nos lleva hasta Estados Unidos, donde los demócratas parecen haber amortiguado el batacazo que se esperaba en la renovación de la Cámara Legislativa. Si los republicanos se hacen con la Cámara de Representantes será por la mínima, y en el Senado está por ver si lo consiguen. Una amplia victoria republicana habría supuesto un enorme obstáculo para el gobierno de Biden en lo que queda de legislatura ante el acoso de Trump, pero aunque el electorado haya castigado a los demócratas, parece que el presidente salva los muebles. Este triunfo tampoco es lo que esperaban los seguidores de Trump para su posible vuelta a la Casa Blanca, sobre todo por el incontestable triunfo del republicano gobernador de Florida, Ron DeSantis. A la espera de conocer los resultados definitivos, empiezan a surgir preguntas sobre hasta qué punto tendrá que variar su rumbo el gobierno de Biden en asuntos clave, como la lucha contra la inflación o incluso la guerra de Ucrania. Puro country hoy para comenzar el programa. Las protestas de Irán han calado profundamente en todas las capas de la sociedad. La muestra la tenemos no solo en las protestas callejeras y desafíos al régimen de ayatolás, sino en gestos más sutiles como la negativa de algunas selecciones del país a cantar el himno como apoyo a las protestas. Lo hizo la selección de fútbol sala, que fue recibida por una marea humana a su regreso al país. Una marea que se enfrenta a un régimen que no duda en usar la violencia y todo tipo de represalias contra la población. Hay que ser valiente para enfrentarse a ese régimen. Y los que tienen las nuevas formas de trabajo es que dejan espacios en regular y surgen debates jurídicos, como el que vamos a tratar hoy. ¿Una caída en el baño de casa puede considerarse un accidente laboral si estamos teletrabajando? Un juzgado de Cáceres opina que sí, frente a la mutua de trabajo que defendía que si no estaba en el ordenador de su casa no estaba realmente en el trabajo. Muchos de ustedes teletrabajan probablemente, así que atentos a esta noticia que vamos a comentar hoy. Y vamos con esa noticia política del día en nuestro país, la presión creciente sobre el ministro del Interior a cuenta de lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla. Unas 2.000 personas trataron ese día de entrar por la fuerza en territorio español. En el intento fallecieron, según datos oficiales, 23 personas. Pues bien, un reciente documental de la BBC pone en entredicho la actuación de las autoridades españolas y acusa a Grande Marlaska de mentir sobre el número de muertos, que la cadena británica considera mayor, y el lugar donde se produjeron las muertes. Los propios socios de gobierno pedían explicaciones y la oposición pide la dimisión de Marlaska al considerar que no dijo la verdad sobre este asunto. Ayer, respecto a este tema, Marlaska no habló en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Este viernes, cuando Bueno, al margen de la gestión política que se haga del asunto, sí que es importante tener elementos de juicio a la hora de formarnos una opinión sobre lo que ocurrió el día del asalto a la valla. Para ello acudimos a quienes se encargan de custodiar este punto crucial de nuestra frontera. Agustín Leal es portavoz de JUSIL, la asociación mayoritaria del Consejo de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Antes que nada, Agustín, se estima que unas 2.000 personas acudieron en masa a intentar cruzar la frontera ese día. De hecho, 54 guardias civiles, tengo entendido, resultaron heridos en esa actuación. ¿Cuántos agentes había ese día para impedirlo?
Bueno, en un primer momento, cuando estas 2.000 personas llegan al paso fronterizo, apenas hay 4 o 5 guardias civiles, los que Cinco. están de servicio en ese momento en la frontera. Claro, inmediatamente se tiene que activar, ¿no? El resto Sí. resto de gente disponible, porque... Sí, se activa un protocolo y acuden allí pues con todos los medios que pueda haber en ese momento desplegados en concreto para la inmigración ilegal, para este tipo de circunstancias, ¿no? Tanto de la agrupación rural de seguridad, disturbios, como elementos de seguridad ciudadana, como se llega incluso a llevar gente desde las oficinas de la comandancia, porque 2.000 personas para pararlas pues hace Claro. falta un dispositivo de control de masas que, bueno, Agustín, en términos generales, ¿qué establece el protocolo para los agentes que tienen que impedir que cualquiera que no tenga autorización entre en territorio español? Bueno, nadie puede entrar sin autorización en territorio español por un punto no habilitado y mucho menos de manera violenta. Básicamente es eso, hay que impedir la entrada de toda aquella persona que no lo hace por el lugar adecuado, en las circunstancias legales y aún encima de una manera violenta. Pues es un reto para la seguridad ciudadana. Claro, se Eso habla en ese informe de la BBC de la zona conjunta o tierra de nadie. ¿De qué se habla? ¿Existe realmente una zona así? Bueno, hay una tierra de nadie, efectivamente, entre todas las fronteras, ¿no? Es un patio más o menos que separa la puerta de salida de Marruecos y la puerta de entrada en España, ¿no? Mis compañeros que están en ese momento en la puerta de entrada en España, cuando ven venir esa avalancha y en la actitud en la que vienen siempre estos señores de manera violenta, pues obviamente se refugian detrás de los tornos y cierran la puerta, ¿no? Porque ya corría peligro la propia seguridad de los guardias civiles. Claro, probablemente las muertes por lo que se producen en ese momento es por el aplastamiento, por la cantidad de gente que hay en ese momento, ¿no? Claro, las circunstancias pues son muy delicadas, ¿no? Cientos de personas entrando en ese punto y detrás la policía marroquí tirando pelotas y gases lacrimógenos. Llega un momento que se provoca esa avalancha y nosotros creemos que la mayoría de los fallecidos pues son por aplastamiento, ¿no? Habría que preguntarle a las autoridades marroquíes si tienen acceso a las autopsias, si las realizaron. Claro, lo que pasa, Agustín, es que en algún momento se ven también en ese vídeo agentes marroquíes o gendarmes junto a la policía española, o sea, del mismo lado. ¿Es normal que en algún momento dado se junten ambos cuerpos? Sí, los agentes marroquíes que ustedes ven no son en el punto donde se producen estas muertes. Son unos metros más allá, que es por donde salta otro grupo de migrantes ilegales, donde resultan heridos 50 y tantos guardias civiles. Hay acuerdos de cooperación entre policías de países fronterizos para un auxilio mutuo, incluso una persecución en caliente. El único requisito es que informen a las autoridades del país vecino y éste les autorice a pasar en un momento dado. Pues algo así ha sido lo que... Otro asunto controvertido es el de la devolución en caliente. ¿Es una práctica prohibida la devolución en caliente o se puede llevar a cabo en determinadas circunstancias? Para nada es prohibida. Está avalada tanto por legislación nacional como supranacional de la Unión Europea y es una práctica que se realiza a diario en todos los países de nuestro entorno. Yo estoy poniendo estos días el ejemplo de la crisis migratoria que ocurrió antes de que comenzase la guerra de Ucrania entre Polonia y Bielorrusia. No sé si recuerdan, ¿no?, que migrantes sirios pretendían acceder al territorio polaco desde Bielorrusia. Pues las autoridades polacas pusieron en práctica estas devoluciones, ¿no? Tenemos legislación, pues la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley 4/2000 de Derechos y Deberes de los Extranjeros en España, en el artículo 58, el apartado 3.b, lo especifica claramente. Lo único que no se puede, las únicas personas que no se pueden devolver en caliente son, si se trata de menores de edad, de colectivos especialmente vulnerables y sobre todo de mujeres embarazadas. No es el caso de lo que ocurrió en Milica. Eran hombres jóvenes en un buen estado físico. Para saltar esa valla, yo creo que cualquiera de nosotros a lo mejor nos resultaría imposible. Claro, lo que queda un elemento difuso entonces es cuándo se encuentran estas personas, cuándo llegan a territorio español. Una persona que cruza la frontera y que ya se tiene que quedar aquí, no se puede devolver, hay un punto claro en el que se dice, bueno, esto ya es territorio español. A ver, una vez que saltan la valla es territorio español, pero si tú cruzas la frontera por un punto no habilitado, que es lo que les estoy diciendo de estas sentencias, en concreto la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo respecto a esto, viene a decir más o menos que toda aquella persona
de un país extranjero que cruce una frontera de otro país por un punto no habilitado puede ser devuelta al momento. Es lo que está ocurriendo en este caso. Una vez que saltan la valla, están en España, pero están accediendo de manera ilegal, saltándose nuestra legislación y con una actitud aplicando la violencia. Están entrando por la fuerza, de ahí los 54 compañeros de diversa consideración. Agustín, por último, me llama la atención que hubiese solo 5 personas para defender todo este perímetro en el momento del asalto. ¿Cuáles son las necesidades principales que creen ustedes que tienen ahora mismo los agentes que defienden la frontera en este punto o en otros puntos calientes como este? Bueno, estas 5 personas estaban solo en lo que es la entrada del paso del barrio chino. En realidad habría una docena aproximadamente para todo el perímetro en los primeros momentos, ¿no? Nosotros, como ya le digo antes, la Guardia Civil en los últimos tiempos es muy precaria y muy deficitaria tanto en medios humanos como materiales. Jucil ha reclamado por escrito varias veces al ministro del Interior que serían necesarios como mínimo 200 agentes y con medios antidisturbios adecuados. Y se carece hasta de eso, se carece hasta de medios antidisturbios adecuados. Han prometido llevarlos, han prometido enviarlos, pero a día de hoy ni están ni se les espera. Le puedo dar un dato en concreto. A alguno de los personales de las oficinas de la comandancia que mandan en ese momento crítico de la primera hora a la valla, van con zapatos, con su uniforme con zapatos y un casco antidisturbios que probablemente tengan 30 años. Eso no es de recibo para un país de la Unión Europea, para un país moderno. No es de recibo para quien es frontera sur de la Unión Europea, como el continente africano, ni es aliado de la OTAN y tiene que defender su flanco sur. Nosotros también hemos solicitado en reiteradas ocasiones al ministro y a la Dirección General que dote a nuestros compañeros de cámaras de grabación de vídeo y audio individuales, precisamente para que no se cuestione nuestras actuaciones en temas de seguridad ciudadana y en concreto el tema que nos ocupa del pasado 24 de junio. Agustín Leal, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, a vosotros por vernos. Bueno, pues esta es la situación en un lugar, un punto caliente de la frontera contada por las personas que tienen que defender, por un representante precisamente de la Guardia Civil. Estamos muy pendientes hoy también de Estados Unidos porque estos días se deciden los 2 últimos años de Biden al frente de la presidencia americana. Le llaman elecciones de medio mandato para renovar tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Bueno, ¿y cómo van hasta ahora? Porque aún hay que contabilizar muchos votos. La Cámara de Representantes es casi seguro que va a parar a los republicanos que van cogiendo ventaja. Aquí lo pueden ir viendo, aunque la marea roja que esperaban los republicanos no es exactamente la que se iba a producir, pero sí es que se sitúa un poco por encima de los demócratas. La mitad del empate está ahí, 218, pero como vemos los republicanos se sitúan por encima ahora mismo de su rival en unos 20 escaños por lo menos. Bueno, vamos hasta el Senado. Prácticamente un empate, 48 escaños ahora mismo para los demócratas, 48 para los republicanos, 50 es ahí el número de corte. Habrá que esperar probablemente incluso 3 días para conocer los datos. En caso de empate la llave la tiene la vicepresidenta Kamala Harris, o sea que caería la Cámara en el partido de Biden. Ojo porque también se eligen gobernadores para 36 estados. Nos fijamos en algunos de los llamados estados bisagras que vienen a decantar la balanza. Uno de ellos es Pensilvania, con una intención de voto poco clara en este lado, en el lado oeste, pero según el escrutado hasta ahora se vuelve de color, bueno, pues azul demócrata, al igual que el vecino estado de Nueva York. En cambio en el sur, Georgia se pinta de rojo. Ahí lo ven, bueno, está justo aquí al lado de Carolina del Norte, por lo tanto cae del lado republicano, igual que también Texas. Y ojo, quizá el primer estado con un claro ganador y además arrasando es el estado de Florida, con esa estrella emergente dentro del partido republicano, Ron DeSantis, un nombre que suena como posible candidato de los republicanos para las próximas elecciones. Quédense precisamente con esta cara. Ahí la tienen, es la de ese candidato junto a su familia, ahí pues saludando a sus seguidores, Ron DeSantis, que ha ganado las elecciones claramente en ese estado de Florida, donde ha conseguido la reelección. Además, su triunfo ha sido tan grande que ya su nombre resuena como sucesor de Donald Trump al frente del partido para las elecciones de 2024. Es su principal rival para liderar esas siglas y hacer oposición a Joe Biden.
Santi se considera el primer ganador de la noche electoral con 20 puntos de diferencia frente al candidato demócrata Charlie Crist. Es sin duda la estrella emergente del Partido Demócrata y el principal rival en su camino a la presidencia de Donald Trump. Desde la despenalización del aborto hasta la llegada de emigrantes, son varios los asuntos que hacen decantar la balanza hacia el lado republicano o hacia el demócrata, pero sin duda lo que más preocupa ahora mismo a los estadounidenses es la alta inflación. ¿Qué se juegan los americanos en esta cita electoral? Nos lo cuenta Yasmín López desde Washington. Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato. En este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos, porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de todo Mesoamérica. Hay un tema que, sin importar la alineación política, está golpeando más a los estadounidenses. La inflación realmente es el tema primario que mueve votos. El precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas. Tenemos la inflación más alta en 40 años. Ahora, ¿qué está en juego en estas elecciones si los republicanos logran ganar el control de ambas cámaras del Congreso? No olvidemos que no solo está en juego posiciones a nivel federal en el Congreso, también están en juego muchas gobernaturas, están en juego las legislaturas estatales. Y a pesar de que una victoria demócrata en ambas cámaras es improbable, de ganar el panorama se vería algo así. Es probable que el presidente Biden continúe apostando por programas de mayor gasto federal. Una legislación permitiendo el aborto a nivel federal, incrementaría la presión para hacer algo sobre el tema migratorio. La inflación es global, sin embargo, durante la campaña, sectores políticos han optado por responsabilizar al gobierno. Cae como anillo al dedo al mensaje de los republicanos de que los republicanos son el partido que maneja mejor la situación económica. Pero no solo el gasto público ha impulsado la inflación. La guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19, la escasez en la cadena de suministros también ha contribuido. Lo cierto es que estas elecciones han sido catalogadas como las más impredecibles de tiempos modernos. Desde Washington les informó Yasmín López de La Voz de América. Abundamos más en este asunto. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se extraen varios titulares de estas elecciones cuando aún no ha terminado el recuento, todo hay que decirlo y puede tardar bastante en hacerlo. El primero quizá es que los demócratas no pierden tanto como se esperaba, o sea que no tendrán que variar tanto el rumbo de su política hasta ahora, ¿o sí, José Antonio? Bueno, efectivamente, la marea roja que parecía que iba a inundar, marea roja en referencia al color del Partido Republicano, obviamente, que parecía que iba a inundar el mapa de los Estados Unidos, pues no ha sido tanto, ¿no? Sí, que yo, no es que lo de ahora, ya lo daba en fechas pasadas, por seguro que se iban a hacer con el control de la Cámara de Representantes, y también aventuraba que el Senado no lo iban a tener tan fácil. Va a ser bastante más difícil que se hagan con él. En cualquier caso, el hecho de que el Congreso, bien con ambas cámaras o bien con una de las dos cámaras, esté dominado por un partido distinto al del presidente, es algo muy habitual en los Estados Unidos. No presentan, estas elecciones en ese sentido, no presentan nada atípico con elecciones anteriores. E incluso los americanos tienen acuñado el término divided government, el gobierno dividido, aunque el gobierno obviamente es el del presidente y su gobierno, ¿no? el ejecutivo. Pero tienen acuñado ese término de divided government para este tipo de situaciones que son bastante comunes. Y aún diré más, me he preocupado hoy por la mañana de mirar a ver cómo habían sido las elecciones desde Roosevelt, desde comienzo del siglo. Y excepto Clinton en su segunda elección y Bush Jr. en su primera elección, todos los presidentes, y estoy incluyendo aquí a Ronald Reagan, todos los presidentes perdieron número de representantes en las elecciones de medio término. Es decir, la situación que estamos asistiendo ahora, en estos días, en cuanto a los resultados, es más o menos habitual.
Lo que no es habitual es todo lo que rodea la situación, ¿no? O todo lo que han rodeado estas elecciones, sobre todo con la irrupción de un expresidente como Donald Trump, que ha alterado lo que es el panorama político norteamericano. Normalmente el presidente sí que hacía una campaña intensa en las elecciones de medio término, porque en mayor o menor medida siempre era una valoración de sus aciertos o de sus equivocaciones durante los 2 años precedentes, pero normalmente los expresidentes aparecían de forma tangencial, secundaria, y no con el protagonismo que ha tenido Donald Trump en esta elección. Claro, precisamente Donald Trump da la sensación de que su estrategia pasaba por apropiarse del resultado de las elecciones, en el caso de que fuesen muy beneficiosas para presentar su candidatura. Pero claro, no ha ganado con toda la contundencia que se debía, y quien sí lo ha hecho es esa estrella emergente, Ron DeSantis, que surge como principal candidato del Partido Republicano, o principal opositor a Trump para candidato del Partido Republicano. Sí, efectivamente. Esa es la interpretación, desde mi punto de vista, más valiosa del resultado de estas elecciones. Desde luego que Trump no está contento, ni mucho menos, y eso que a mitad de noche, esta mañana, creo que eran las 3 o las 4 de la madrugada, cuando ha salido, cuando lo he visto, y por la forma de decir los resultados, parecía que los estaba haciendo suyo, que a quien se estaba votando eran las elecciones presidenciales. Y dentro de la mala noticia que para él significa que esa marea roja, porque claro, su involucración personal hacía que la interpretación fuera que era a él a quien se estaba votando, a quien no se estaba votando. No únicamente por eso, sino porque ya desde las primeras republicanas él se había involucrado de lleno en nominar y en apoyar a una serie de candidatos que, cierto es, la mayoría de ellos resultaron beneficiosos. Pero en estas elecciones ha ocurrido, por una parte, que esa marea roja no se ha sustanciado. El Senado está por ver qué es lo que ocurre. Con los gobernadores no ha conseguido arrebatar el gobierno de ningún estado. Bueno, tendría que mirarlo, igual hay alguno que sí lo ha arrebatado a los candidatos que ya lo tenían demócratas. Sobre todo sí que había un estado muy importante en el que, me refiero al estado de Nueva York, en cuanto a gobernadores, que parecía que pudiera ser que tuviera un gobernador, una gobernadora, en este caso, republicana, muy trumpista, dicho sea de paso, que no le ha apoyado. Sus candidatos no siempre han salido vencedores, y en muchos casos sus candidatos han ganado casi por los pelos. Y por otra parte, y finalmente, la irrupción de Ron DeSantis, que bueno, pues se ha perfilado como la gran figura republicana en estos momentos. Un Ron DeSantis que no goza precisamente del apoyo de Donald Trump. Creo esta mañana, las últimas noticias que he tenido, todavía no le había felicitado, pese a lo apabullante de su victoria, y con el que, bueno, en alguna ocasión o en privado lo ha denominado como traidor, porque si bien es cierto que al principio, las primeras, ya en las primarias republicanas que venció Donald Trump, lo apoyaba con sus hijos, vistiendo a sus hijos como si fueran trumpistas, etcétera, pues en los últimos tiempos se ha distanciado bastante del expresidente. Por último, José Antonio, lo que habrá que ver qué es lo que anuncia Donald Trump para el día 15, eso en principio, pero ¿crees que se ha conjurado esa sospecha de elecciones amañadas en el caso de que los resultados no fuesen favorables a los republicanos, que estaba extendiendo el propio equipo de Donald Trump? Bueno, yo creo que eso lo va a tener ya bastante más difícil que en las elecciones presidenciales. Digamos que hay jugadas que se pueden jugar o que se puede apostar solo una vez, pero continuar con lo mismo resulta ya un poco complicado, ¿no? Ya venía desde el principio Donald Trump avisando que había que votar en masa para que los resultados fueran tan apabullantes y tan definitivos que no se pudiera producir otro pucherazo, como se dice normalmente, tal como él entiende que se produjo en las elecciones presidenciales, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, pues hay algún caso por ahí en Arizona. A propósito, Arizona y Nevada, que eran dos de los estados en los que él tenía puestos que pensaban recuperar a los republicanos, de momento no es así.
aunque no es seguro que vaya a continuar siendo demócrata. Como decía, en Arizona, porque en un colegio se han estropeado unas máquinas de recuento y de votación, y un juez ha dicho que no alargaba el horario de las votaciones. Bueno, ya salió otra vez diciendo, están ocurriendo cosas muy feas, es decir, ya sembrando de nuevo la incertidumbre, ¿no? Lo que eso en sí mismo ya indica que no le van las cosas tal como él preveía. José Antonio, muchas gracias por su claridad. Ha sido un placer. Encantado de estar con vosotros. Un saludo. Bueno, y vamos también hasta Ucrania, que habrá que ver si de alguna manera estas elecciones, cuando ya se contabilicen todos los votos, influyen en la política que está teniendo Estados Unidos ahora mismo de apoyo respecto a los ucranianos. Más de 4 millones de ciudadanos siguen sufriendo continuos cortes de electricidad en la capital ucraniana y en otras 14 provincias. En algunos puntos del país se instalan chimeneas y se arreglan a contrarreloj las conducciones de gas dañadas por los bombardeos rusos para tratar de sobrevivir al invierno. Es el sonido que no cesa en el Donbass. Militares ucranianos bombardean con obuses posiciones rusas en la frontera entre Donetsk y Lugansk. Los ocupantes están sufriendo pérdidas extraordinariamente altas. La orden sigue siendo avanzar en la región de Donetsk. No cederemos ni un solo centímetro de nuestra tierra, avisa el presidente ucraniano. En las aldeas cercanas conviven con los estruendos de los bombardeos. También conviven con el frío, la escasez de agua y alimentos. Vivimos en el sótano. A veces un camión de bomberos nos trae agua, otras la tomamos del pozo, explica Natalia. Ella misma nos cuenta cómo 5 personas duermen juntas en un mismo sitio para mantenerse calientes. Estos voluntarios traen chimeneas para montarlas en los sótanos. Comienza el invierno y hace mucho frío. Tratamos de ayudar con zapatos, abrigos o lo que necesiten, dice este voluntario alemán. También traen comida que cocinan a leña en el exterior de los sótanos. Hasta algunos asentamientos comienzan a llegar camionetas como esta. Se encargan de arreglar las instalaciones de gas dañadas por los bombardeos. La tubería aérea fue dañada ayer, cuenta Lyudmila, antes de estremecerse con el ruido de las explosiones. Tratamos de hacer nuestro trabajo rápido para restaurar el flujo de gas en las casas y tuberías intermedias, afirma este técnico. Confían en ellos para que la llama de la esperanza vuelva a sus cocinas. Bueno, han sido muchas las personas famosas que se han solidarizado con la situación que vive Ucrania, pero pocos como el actor Sean Penn, al que ven ahí visitando por tercera vez el país, haciendo entrega al presidente Zelensky, bueno, de uno de sus objetos más preciados, un Oscar. Es un apoyo simbólico que le deja en usufructo, no es que se la regale, pero se la va a quedar Zelensky hasta que el país gane la guerra. Después ambos se dirigieron a Kiev, al denominado Callejón del Coraje, donde ha sido instalada una placa con el nombre del actor y la fecha de su primera visita, justo el día que Rusia invadió Ucrania. La crisis energética acelera cambios también en todos los frentes diplomáticos europeos. El presidente francés Emmanuel Macron anuncia un giro estratégico en las relaciones con Venezuela. ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? Va très bien, excelente. Chaque jour de mieux. ¿Cuándo nos visita? Alors, quand est-ce que nous rendre visite? Bueno, un larguísimo apretón de manos, durante 2 minutos sin soltarse la mano a ambos, tras saludarse, precisamente en la cumbre del clima. El presidente francés se acerca al de Venezuela y empieza a hablar en voz baja, algo inútil porque todas las cámaras estaban allí escuchando lo que iba diciendo en esos minutos de conversación, en los que finalmente ambos se emplazan a hablar y trabajar de manera bilateral. La cumbre del clima, como decimos, ha tenido lugar este encuentro en Egipto. Cumbre en la que se ha hablado en esta última jornada de que Estados Unidos encabeza la lista de morosos en la financiación climática para los países en desarrollo. Son precisamente las mayores potencias mundiales las que menos comprometidas están. Reino Unido, Canadá y Australia también están por debajo de lo pactado. La cumbre del clima se ha convertido en el encuentro de las cuentas pendientes.
Los países más vulnerables han llevado hasta la COP27 sus reproches contra las naciones más desarrolladas por no cumplir con sus promesas de financiación climática. Let's get real. It's only going to get worse. Seamos realistas, esto solo empeorará, dice el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, que culpa a las naciones ricas por sus emisiones históricas y los acusa de ser los responsables del calentamiento global. Ladies and gentlemen, it is now or never. Es ahora o nunca, insiste el primer ministro de Pakistán. Declara que no existe un planeta B para su país y otras naciones que ya se enfrentan a impactos climáticos extremos. There can be no effective climate policy without the peace on the earth. Because in fact, no puede haber una política climática efectiva sin paz, dice el presidente ucraniano. Asegura que la invasión rusa de Ucrania está distrayendo a los gobiernos de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Estas cumbres del clima tienen como objetivo que los países se comprometan con medidas concretas para combatir el calentamiento global. En 2009, en Copenhague, prometieron que a partir de 2022 movilizarían 100.000 millones de dólares al año, pero quedó solo en promesa. Bueno, muestras reales de la preocupación de todas esas personas, situaciones palpables como esta que estamos viendo consecuencia del cambio climático. El mar se está tragando lentamente las casas de un estado costero en Tabasco, al sur de México. Esta comunidad ya ha perdido 30 casas, unas 50 familias han tenido que ser desplazadas por la crecida de la marea. Ahora mismo hay 20 viviendas que van a ser tragadas por la marea y que desaparecerán en los próximos meses. Otro país duramente golpeado por el cambio climático es Etiopía, donde ha estado recientemente el presidente del Comité Internacional de Rescate. Este lugar que van a ver es el centro de distribución de efectivos para ayudar a las víctimas de la sequía, al mismo tiempo que garantiza acceso a agua potable y saneamiento. El comité trabaja para ayudar a los afectados por la crisis climática en más de 40 países en todo el mundo. Bueno, y la profundidad del conflicto, de las protestas que está sacudiendo Irán, se puede observar en gestos hacia la población que pide más libertad. El pasado fin de semana ocurrió uno de esos gestos, miren. Bueno, aparentemente no ocurre nada, pero si yo les contextualizo y les digo que normalmente se canta el himno de Irán, y que este equipo de waterpolo no lo hace, no lo canta en apoyo a las protestas, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? Este campeonato está teniendo lugar en Tailandia y como muestra de solidaridad con las protestas, los jugadores se quedaron callados, pero no han sido los únicos. Selección de fútbol playa del mismo país, de Irán. Este campeonato es en Emiratos Árabes, empieza la letra de la canción y los jugadores se callan, tampoco cantan el himno. Claro, y cuando los jugadores regresan a casa y vuelven al aeropuerto, este es el recibimiento que tienen precisamente por quienes lideran las protestas en Teherán, con vítores y cantos. Los manifestantes que se reunieron para agradecer a los deportistas su apoyo durante el torneo. Según la agencia Reuters, esta recepción es un nuevo desafío al régimen y tuvo lugar el pasado lunes. Y ojo que allí con cada protesta se la juegan, se juegan la vida. Volvemos a España para hablar de una sentencia pionera que ha dictado un juzgado de Cáceres, que considera accidente laboral la caída de una mujer en el baño mientras teletrabajaba, o sea que se cayó en el baño de su casa. La mutua alegaba que como la caída no se produjo mientras la mujer estaba sentada en el ordenador, no había lugar a hablar de lugar de trabajo. El juez desoyó esa alegación y consideró que la visita al servicio pues, es una necesidad durante la jornada laboral. Bueno, y ahora nosotros nos preguntamos cuál es la situación legal respecto a este asunto al teletrabajo. Le preguntamos a un experto, Juan Miguel Munguía, abogado. ¿Qué tal, Juan Miguel? Buenos días. Sí, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahora mismo, ¿podemos considerar si teletrabajamos nuestra casa como espacio de trabajo? Sí, en base a esta sentencia y a la ley 1021 de trabajo a distancia, efectivamente el teletrabajo ha proliferado prácticamente después del estado de pandemia
y efectivamente es un lugar de trabajo. Es decir, es como si estuviéramos en la oficina, en la tienda, en fin, en la propia fábrica. Claro, Ahora, Juan Miguel, pero surgen dudas, ¿no? Porque a lo mejor uno no está haciendo algo del trabajo en ese momento. Yo qué sé, se levanta y se prepara un café y se quema. Claro, vamos a ver, hay circunstancias, eso no sería... Cada caso es verdad que ahora, por ejemplo, todas las directrices legislativas y jurisprudenciales obligan a enjuiciar cada caso. En este caso, pues eso no sería accidente de trabajo. Mira, tenemos otra sentencia también a comentar, que es del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que una persona que fue a coger un ordenador pues tuvo una luxación en el hombro y no fue considerada accidente de trabajo. Esta sentencia, lo curioso, o quizás lo más importante que plasma en el sentido del fallo, es que efectivamente existe ese nexo causal entre ir al baño y estar en su puesto de trabajo teletrabajando. Eso sí es importante y a tener en cuenta, porque es lo mismo que estuvieras haciendo pues en tu lugar de trabajo. Claro. Entonces, así lo entiende la jueza en ese sentido. Claro, ¿ustedes los abogados se encuentran con vacío legal, por ejemplo, en este aspecto del teletrabajo o del espacio que se considera trabajo, ¿no? ¿O está bien determinado por la ley? No, vamos a ver, la ley 10/2021 deja claro lo que es espacio de trabajo. Espacio de trabajo entendido en el lugar en donde tú ubicas la jornada laboral, es decir, en tu casa, pues, en un lugar concreto. Entonces, lógicamente existen determinadas circunstancias en las cuales pues, es interpretable la ley, y en este sentido pues, has visto prácticamente 2 sentencias en una consideración igual de coger en tu puesto de trabajo, que vas a coger un ordenador, no es accidente laboral, se entiende que no es accidente laboral, y en otras circunstancias, como es ir al baño, pues se entiende como accidente laboral. Es verdad que todo esto lleva enjundia en los tribunales, todo esto requiere acciones judiciales, porque si la señora, en este caso, la que es afectada por esa circunstancia, no va al juzgado, dice que no es accidente laboral, pues quedaría en la misma circunstancia entendida que es la sentencia del Tribunal de Justicia de Galicia. Y ahora en este acto, pues sí se entiende por parte del juez que efectivamente es lo mismo que estuviera desempeñando su labor, el ir al servicio en una tienda, fábrica o lugar de trabajo. Lógicamente, esto no, esta sentencia no es firme, hay que apuntar que esto cabe recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero sí es verdad que nos vemos con determinados casos que hay que enjuiciar. Claro. Sí, lógicamente, aplicando los criterios va asentándose jurisprudencia, porque esto prácticamente tenemos 2 años de ley de trabajo a distancia, entonces lógicamente depende mucho de consideraciones jurisprudenciales, claro, y los tiempos. Son cuestiones que se van dando y dudas que a lo mejor el legislador no prevé. Juan Miguel Munguía, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues si está usted en su casa, sea teletrabajando o no, tiene la oportunidad perfecta de ir al servicio, porque vamos a hacer una pausa. Vaya con cuidado, no tardamos. (11:49 de la mañana). Comenzamos hablando de pensiones. ¿Cuál consideran que es la edad más idónea para retirarse? La última propuesta del Gobierno retrasa la jubilación a los 66 años y 4 meses y establece recortes de hasta el 21% si se adelanta. El Ejecutivo plantea también que la retirada sea parcial, es decir, que a medida que nos acerquemos a la jubilación trabajemos menos horas. Francisco Reguera, asesor fiscal de la asesoría Reguera y Diepa. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Bueno, por saber cómo está la situación, a mí aún me queda para jubilarme, pero ¿a qué edad podría hacerlo, suponiendo que haya cotizado ya todos los años necesarios? Con la seguridad social nunca es nada tan sencillo como la edad. Siempre tiene en cuenta 2 factores. Nunca es sencillo. Entonces, si fuera ahora en el año 2022, podría jubilarse con 65 años, pero tendrías que tener cotizados 36 años y 6 meses. En el caso de que no tuvieses cotizada esa cantidad de años, tendrías que tener 66 años y 2 meses. El plan del Gobierno, por lo que va explicando, en principio, por ese planteamiento, es ir retrasando la edad de jubilación, ¿no? Sí, lo que piden es que hasta el año 2027 la edad de jubilación sea con 67 años, siempre y cuando no hayas cotizado una cantidad de años. Porque si has cotizado una cantidad de años suficiente, puedes retirarte incluso con 65 años. Pero
¿Qué ocurre? Te exigen que hayas cotizado muchos más años. Por ejemplo, en el año 2027 te podrías jubilar con 65 años, pero tendrías que haber cotizado 38 años y medio, o sea, un año más que ahora. Claro, y también para quien tenga tentación de hacerlo antes, es un recorte bastante severo, en el caso de que quiera jubilarse antes de tiempo. No sé si también hay, de alguna manera, bonificaciones para el que esté más tiempo del que le corresponde. El que se quiera jubilar antes solamente se puede jubilar con 2 años de antelación, nada más. Y como decías, los recortes son bastante importantes, también dependiendo de los años de cotizado. Lo máximo que te pueden disminuir lo que es la pensión es hasta un 21% si te jubilas con 2 años de anterioridad. A medida que van pasando los años y te jubilas con menos tiempo anterior, por ejemplo, con un año antes, lo que te quitan es un 5,5%. Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que intentan es prolongar el tiempo de trabajo de las personas. Si llegada la fecha de jubilación no te jubilas y sigues trabajando, también dependiendo de los años de cotización, nunca es sencillo, como digo, pero te aumentarán entre un 2 y un 4% tu jubilación por cada año trabajado. No es que sea mucho, pero oye, en una pensión de 1.000 euros, un 4%, algo es. Bueno, Francisco, y tal y como está la cosa, algunos hasta los 75, por ese 2%, sí, no, si nos dejasen. Francisco Regueira, asesor fiscal, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues así están las cosas en torno a la jubilación. Aún nos queda, Bueno, y a Wendy y a Pedro le quedan muchísimo más, que son unos pibitos. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo viene la mañana hoy, Pedro? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Robert, muy buenos días. Bueno, todavía pibito, le podemos decir. Oye, por cierto, que nada, que vamos a contarles que tenemos preparados hoy en Ponte al Día, que seguimos muy sorprendidos por esa violenta y multitudinaria pelea a las puertas de un instituto en Arona, concretamente en Cabo Blanco. Y nosotros nos preguntamos, y lo haremos además de la mano de un psicólogo, ¿por qué sigue incrementando esa violencia juvenil? Pues, sobre todo, con imágenes como estas que nos han dejado. También, como saben, a lo largo de la semana, pues nos hemos ido preguntando si nos penalizan a los canarios por nuestra forma de hablar, por nuestro acento, especialmente cuando hablamos del mercado laboral. Pues sí que nos perjudica. Un equipo de este programa de Ponte al Día lo ha comprobado y además tenemos un ejemplo de algunas ofertas de trabajo de cómo piden a muchos canarios pues que neutralicen ese acento. Pero más cosas hoy. Más cosas en nuestra sección de salud. Vamos a tratar un problema que afecta cada vez a más gente, las infecciones de orina. ¿Cómo podemos evitarlas? Y en caso contrario, ¿cuál es su tratamiento? Bueno, pues vamos a resolver todas las dudas de la mano de un experto urólogo y muchas historias, muchos más protagonistas en Ponte al Día, que comenzamos ya mismo. Cuando termine Atlántico Noticias, ya estamos tocando la puerta de todos los hogares canarios. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora, compañeros. Bueno, nos vamos a Londres, Vamos a ver cómo está yendo la World Travel Market, escaparate mundial de turismo. Y está nuestro compañero Miguel Vega, que el lunes nos mostró el stand de Canarias. Hoy queremos ver otro ambiente, cómo trabajan otros países. Miguel, estás en Londres, pero ¿en qué país exactamente? Pues Atlántico Noticias no podía dejar de trasladarse al pabellón donde están los países latinoamericanos. Aquí se pueden sentir esos sabores, esos olores. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el stand de Perú, donde el país intenta recuperar un turismo muy dañado por la COVID-19. Los visitantes pueden ver estos trajes típicos tradicionales del Perú, por ejemplo, de Cusco, también del centro de Perú. Estos son los trajes tradicionales del país latinoamericano. También pueden disfrutar de los olores, de los sabores de un país que viene para recuperar un turismo que ya durante el 2022 ha traído a más de 4.000 británicos. Y para demostrar los sabores de Perú, estamos con el chef Carmelo. Buenos días. Buenos días a todo el mundo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué trae Perú? ¿Qué sabores trae Perú para llamar al turismo británico? Claro, empezamos con el café de nosotros. Tenemos un café peruviano que lleva de la selva y lo preparamos a 1.300 metros. Está de una familia, son 40 familias, donde el gobierno lo soporta. Pase que el café sale muy bien. También veo chocolate y algunos de los otros sabores más típicos de Perú, ¿no? De Perú. Entonces tenemos aquí la causa, un plato muy típico peruviano, que es una papita, se puede hacer con pescado y con carne. Nosotros lo estamos presentando con carne y la botella de aceituna. Después tenemos el ceviche y después tenemos una quinoa salad, para que todo el mundo
come súper drago. ¿Qué tiene de especial el chocolate que traemos a la World Travel Market? El chocolate que tenemos nosotros es un chocolate 85% de chocolate peruano. Y aquí tenemos también un saborcito de pisco sour, donde los barman lo están haciendo. ¿Qué sabores? ¿Qué podemos disfrutar en estos cócteles? ¿Qué sabores trae Perú en este sabores que trae Perú en estos cócteles? Por supuesto el pisco y también el jugo de lima. Y los chicos aquí como lo están haciendo, la gente se está volviendo loca. Tenemos muchas personas aquí tomando nuestro pisco sour. Decíamos que Perú es olores y sabores, pero también mucho que ofrecer. El paisaje que no se conoce tanto de Perú aquí en Europa. Claro, en Perú llevan mucha comida nueva, en gastronomía se está alargando mucho y claro, hay mucha comida diferente, pero los sabores son todo igual. Pues ya ves, Roberto, un stand de más de 200 metros cuadrados para atraer un turismo que nos dicen que solo en 2022 ha crecido un 3000% y esperan que de cara a la nueva temporada sigan creciendo, animando a los británicos a visitar el país latinoamericano. Venga, Miguel, cuidado con el pisco sour, que entra fácil. Lo intentaré, pero hay que probarlo y conocer esos sabores que nos traen de Latinoamérica. Por supuesto, gracias Miguel, un abrazo. Bueno, en Chile también se disputan la paternidad del pisco sour, también les gusta ese combinado, pero van a ver que la cerveza tampoco se desecha. Momento justo después de un accidente de un camión que precisamente había perdido parte de su carga de cerveza en medio de Santiago, de la capital. Miles de latas de cerveza desparramados. En un primer momento, el conductor del vehículo autorizó a los que se encontraban en el lugar a que recogieran los productos que se habían caído, suponemos que para ayudarle, pero claro, esto se descontroló, ya algunos se subieron al tráiler y empezaron a sacar incluso toda la parte de carga que no se había caído. La policía tuvo que intervenir y detener a 7 personas. Y en Portugal, un tornado ha cogido por sorpresa a los vecinos del centro de Lisboa. Sucedió a primera hora de la tarde del martes. El tornado ha producido numerosos daños. La lluvia y el viento, además, han aumentado los destrozos. En las imágenes captadas por un videoaficionado pueden apreciar cómo los escombros se van arremolinando en el aire antes de caer. Bueno, y hoy nos vamos con acrobacias, con el ruego, por favor, de que no traten de repetirlas por ustedes mismos, porque este es un especialista, el ciclista de trial austriaco Fabio Wimmer. ¿Ven por qué se lo digo? Porque este deportista de riesgo se inspira en sus videojuegos favoritos y piensa que puede hacerlo exactamente igual, pero en la vida real. Por ejemplo, lanzándose a una piscina desde un tejado, saltando de un tejado a otro, para aumentar una experiencia que llama gamificación. 2 tramos de escaleras seguidos. Bueno, al final de lo que se trata, según Wimber, es de que el espectador de sus vídeos sienta que está controlando la situación al mismo tiempo que ve sus atrevidas acrobacias. Bueno, con un ejemplo de ellas les dejamos. Llega Ponte al Día, nosotros volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!